Sus goles, sus asistencias magistrales, su visión, su técnica y su calidad lo hacen único. Pero su carácter, humildad y trayectoria lo hacen un jugador totalmente especial. A una Champions y un Mundial de ganarlo todo, De Bruyne está entrando en la recta final de su carrera, aunque de todas maneras, haga lo que haga, para mí ya es un jugador leyenda. Esto es un hecho porque el éxito de su vida en realidad es el resultado de haber transformado el rechazo y las humillaciones en su gasolina para triunfar y llegar a lo más alto. ¿Quieres saber cómo ha logrado llegar a donde está? Pues quédate, porque hoy, en Historias de Venom, conoceremos toda la verdad acerca de Kevin De Bruyne y te aseguro que no ha sido un camino nada fácil. Kevin De Bruyne nació el 28 de junio de 1991 en la ciudad de Gante, en Bélgica. Es interesante saber que desde que antes que empezara a caminar, Kevin ya demostraba una particular afición por el fútbol. Su padre asegura que era un niño bastante activo e inquieto. Además, revela que los únicos juguetes que su hijo quería eran balones de fútbol. Tanto era así que ni siquiera tuvieron que comprarle carritos ni nada que no estuviera relacionado con dicho deporte. El pequeño Kevin comenzó a interesarse por el fútbol profesional desde los 6 años, aunque el talento ya lo destilaba en cada oportunidad que tenía de patear el balón. Las personas que lo veían, su familia y sus amigos lo notaban. Era como si hubiera nacido para ser una estrella sobre el césped. Su mamá recuerda que una de las actividades que Kevin más adoraba hacer era chutar la pelota con todas sus fuerzas, pero siempre terminaba rompiendo cosas de la casa. Por eso, le exigió que no chutara tan fuerte en el patio. Para lograrlo, Kevin optó por usar su pierna más débil para no romper otra de las queridas macetas de su mamá, y de esta manera, sin querer queriendo, comenzó a formarse como un jugador ambidiestro, una cualidad que ahora siempre le da ventaja. Con el apoyo de sus padres, De Bruyne ingresó en la cantera del Drongen, equipo de su ciudad natal y en el que poco a poco empezó a escalar categorías con determinación. Durante 6 largos años, su talento deslumbró en el terreno de juego. Era desde el principio mucho mejor que el resto de niños promedio. Además, su actitud también era un poco diferente a la del resto, pues a su corta edad lograba ver el fútbol con ojos diferentes. Es decir, no todo era diversión para él, pues se notaba una pizca de seriedad en sus expresiones que denotaba concentración, pasión y esfuerzo. Y si a eso le sumas su personalidad introvertida, estaba claro que Kevin en ese momento ya no era un niño normal. En poco tiempo llegó a las filas inferiores del Genk, y eso fue en el año 2005, y se esforzó por pasarlas una a una rápidamente hasta que le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo. De Bruyne lo dio todo en su debut, aunque nada de eso hubiera pasado si Ronnie van Geneugden no hubiera confiado en él desde el principio. Ronnie es una de las personas que ha seguido más de cerca la trayectoria del jugador, ya que fue él quien creó la academia juvenil del Genk en el año 2003, de la que han salido jugadores ejemplares como Courtois, Origi o el propio De Bruyne. Ronnie recuerda que por allá en el 2005, un joven delgado de 14 años se acercó a su academia a hacer las pruebas para ingresar, y a pesar de no tener el físico, definitivamente tenía el talento y, aún más importante, las ganas. Aún con su desarrollo tardío, Kevin no se dejó intimidar por los rivales más altos o más robustos que él. En su lugar, se convenció de que los mejoraría y los superaría con la técnica. Y vaya si lo hizo, tuvo que batallar contra guerreros mucho más fuertes y grandes que él, y eso no le hizo retroceder ni un poquito, sino que lo transformó completamente. Entendió en aquel momento que debía mejorar sus habilidades, sobrepasar las expectativas y convertirse en un jugador casi perfecto. Ronnie cuenta: algunos de nuestros jugadores tenían un talento comparable al suyo, pero incluso a esa edad ya tenía la mentalidad que se necesita para tener éxito. Pero, ¿por qué el joven De Bruyne ya tenía esa habilidad mental y emocional? La respuesta no es nada sencilla, y para responderla tenemos que regresar al punto en el que Kevin fichó por su primer club lejos de casa, el Genk, equipo por el que Kevin tuvo que alejarse de su familia, ya que no todos podían desplazarse con él. Lo extraño aquí, que tiene que ver mucho más con la cultura que con cualquier otra cosa, es que a Kevin no se le era permitido vivir solo, ni tampoco vivir en la residencia del club para jóvenes. Por tanto, el equipo le asignó una familia de acogida mientras se mantuviera entrenando y estudiando con normalidad. Esto se hizo para que Kevin sintiera que pertenecía a un ambiente familiar, incluso estando bien lejos de su verdadera familia. La familia adoptiva le dio la bienvenida con mucho entusiasmo. ¿Quién no? Si al final sabían que iban a recibir un porcentaje de pasta bastante generoso y por tanto se encargaron de él durante ese año. Cabe reiterar en que De Bruyne jamás se ha considerado un ser muy sociable, y al contrario, siempre ha preferido mantener un perfil callado, observador y analítico. A pesar de las pocas palabras que compartían, Kevin realmente se sentía en una familia, se sentía apreciado y eso le encantaba.
Al culminarse un año de arduo trabajo, regresó con su familia por verano y no obstante, lo que De Bruyne no sabía era que apenas llegara a casa de su madre, su vida cambiaría por una terrible noticia. Cuando abrió la puerta de su casa, lo primero en lo que se fijó fue en las lágrimas de su madre que rondaban por sus mejillas tras haber escuchado un terrible mensaje telefónico. Era su familia adoptiva diciéndole a la madre de Kevin que no querían que volviera, pues ya no deseaban vivir con él. Esas palabras desquebrajaron el corazoncito de Bruyne. Sin embargo, lo que terminó de romperlo fue la respuesta que obtuvo tras preguntar el temible ¿y eso por qué? La expresión que utilizó su madre fue por ser como eres. La familia de acogida lo rechazó porque no aguantaban su personalidad retraída y tímida, no soportaban verlo patear un balón contra una valla por horas, ni podían aceptar el hecho de que en realidad era un chico bastante solitario. La frase porque eres como eres resonó en su cabeza por algún tiempo. ¿Debía cambiar para ser aceptado? ¿Había algo mal con su forma de ser? Pues no, Kevin no dejó que las respuestas a esas preguntas lo afectaran negativamente. En cambio, él las agarró con fuerza y las convirtió en su gasolina para triunfar. Kevin se determinó a demostrarle al mundo que iba a ser tal y como es y que eso sería más que suficiente para vencer. Con el corazón roto y un nudo en la garganta, De Bruyne volvió a los terrenos de juego y en el primer partido de la nueva temporada con el equipo juvenil entró después del descanso con un semblante diferente y poseído por la rabia, anotó 5 goles. En ese preciso instante, Ronnie supo que lo iba a perder. Un poco más tarde, Kevin fue convocado para la selección belga sub-21 y destacó inmediatamente a pesar de no quedarse en ella por mucho tiempo. Mientras tanto, en Londres, el cazatalentos que le mostró el camino europeo a jóvenes como Romario, Ronaldo y Neymar, tildó a De Bruyne como la nueva revelación del fútbol y puso una cinta con las mejores actuaciones del jugador sobre la mesa del propietario del Chelsea, que en ese momento era Roman Abramovich. Roman se emocionó con la idea de De Visser y encomendó su fichaje inmediatamente a la directiva. Al mismo tiempo, el Borussia de Dortmund lo quería sin importar el precio, pues habían perdido a Mario Götze, que se marchaba rumbo al Bayern. A Kevin lo acosaron los clubes por algún tiempo, pero fue José Mourinho quien lo convenció al final para que hiciera las maletas y partiera hacia Londres. Por cierto, José Mourinho, entrenador que seguramente conocerás por su etapa en el Madrid, también fue entrenador del FC Barcelona. Si no sabes su historia en el club culé, te dejo un vídeo en las tarjetas. En el verano del 2013, Kevin llegó al Chelsea listo para despegar en la liga europea más importante de todas. Sin embargo, las cosas no saldrían como él esperaba. Mourinho lo mandó al banquillo y sus pocas oportunidades resultaron en unos números bastante pobres y Mourinho se lo echó en cara. Kevin trató de defenderse y para José, él se había convertido simplemente en un jugador llorón y un niño molesto. En ese momento, De Bruyne no podía dejar de arrepentirse por haber dicho que no al Borussia de Dortmund. De hecho, más adelante en su vida, confirmó que es la única cosa que le gustaría poder cambiar de su pasado. Si hay algo en mi vida que hubiera hecho de forma diferente, es que habría ido al Dortmund en vez de al Chelsea. Para inicios del 2014, Kevin decidió huir de Mourinho y fichó por el Wolfsburgo. Allí vuelve a explotar y se convierte en un jugador de auténtica locura. De Bruyne vuelve a demostrarle al mundo que sin importar dónde esté, cuando tiene la oportunidad y la confianza, destaca. Después de alzar la Copa de Berlín, Kevin es fichado por el Manchester City, oferta que aceptó al instante porque le permitía volver a tener la oportunidad de destacar en la Premier League. A la par que su fama crecía exponencialmente, algunos fantasmas de su pasado comenzaron a regresar y entre ellos, el que más furia le causó fue el retorno de su familia adoptiva. Cada miembro de la familia lo buscaba por todas partes y cuando llegaron a él, haciendo como si nada hubiera pasado, quisieron persuadirlo alegando que fue tan solo un malentendido y rogándole que los aceptara de nuevo. No obstante, Kevin se lo dejó bastante claro: no, me tratasteis como basura, para vosotros solo fui basura. Ahora que veis que me va bien, queréis volver, ¿verdad? Yo a ustedes no los conozco. A partir del instante en el que se unió a las filas del Manchester City, De Bruyne ha seguido conquistando prácticamente todo, desde los campeonatos nacionales hasta la Premier League, y eso sin contar todo lo que alzó antes de llegar a Inglaterra. Y no podemos acabar el vídeo sin hablar de lo que dijo Guardiola sobre él: ha sido uno de los mejores jugadores que he entrenado en toda mi vida. ¿Conocías la historia de De Bruyne? ¿Crees que es un jugador leyenda? Cuéntamelo en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.